Ya estamos en esta charla junto a Kevin Castillo, él es economista. Kevin, bienvenido a esta charla aquí en IP Noticias. Hemos dejado atrás una semana donde las fuertes turbulencias, ¿no?, tuvieron que ver con el precio del dólar blue y esto llevado a este mecanismo que ha habido no solamente para decir que en las próximas semanas esto podría tener o no algún correlato en los precios de los artículos. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Por supuesto que hay una interrelación entre la cotización de los dólares financieros y paralelos con la evolución de los precios, pero bueno, a ver, primeramente consideramos que hay primero estas variaciones en las cotizaciones, sobre todo del MEP y del CCL y del Blue en las últimas semanas, tiene un poco que ver con la evolución de las principales variables macroeconómicas a nivel nacional. El dato de la inflación del 7,7 del último mes fue bastante preocupante y a su vez la evolución de otras variables muestra que el gobierno nacional está teniendo dificultades para acumular reservas y eso obviamente tensiona las cotizaciones del tipo de cambio. Por ejemplo, en la implementación del dólar soja 3 o de los dólares del dólar agro, hoy por hoy no estaría teniendo el impacto que tuvieron las versiones 1 y 2 durante el año pasado. Y eso obviamente el mercado lo ve como una señal de debilidad del gobierno para acumular reservas y justamente presiona al alza de las cotizaciones paralelas de los tipos de cambio. Entonces, a ver, nosotros consideramos desde nuestro observatorio que mientras las variables macro no se estabilicen, es muy probable que las cotizaciones de los dólares paralelos sigan al alza. Nosotros vimos que en el último mes el dólar MEP creció aproximadamente un 13%. Digamos, es una suba importante, pero que tiene un correlato con la situación fiscal en materia de precios y en materia de intercambio comercial argentino y de reservas que tiene actualmente el gobierno nacional. Ahora, esta brecha, ¿no?, que ha llegado nuevamente al 100% prácticamente, que tenía desde hace ya algunos meses complicada la economía porque cuando hablamos de una brecha que en algunos de los casos algunos especialistas dicen esto está previendo que por el detalle que arroja la propia inflación, el blue siempre como que se va acomodando. Habría que haber ido haciendo cierta devaluación por goteo, pero tal vez un poco más presurosa en el dólar oficial, que habitualmente se consigue, bueno, aquellos que pueden comprar los $200 en 340 pesos. Digamos, ¿esto tendría ese correlato o sería algo que el gobierno tendría que corregir? Es todo un dilema porque acelerar la tasa de evaluación puede tener un correlato en una mayor espiralización de la inflación, que de por sí ya es suficientemente elevada. Entonces, ahí el gobierno está teniendo un delicado juego, un delicado equilibrio en donde si acelera más la tasa de evaluación, es posible que se traslade a precios. Hoy por hoy consideramos igualmente que para el gobierno la inflación ya dejó de ser una prioridad y están buscando la manera de acumular reservas para poder evitar un salto discreto del tipo de cambio y así evitar generar una recesión con una inflación desbocada, digamos, que sería, me parece a mí, el peor de los escenarios a los que se puede llegar de acá a fin de año. Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, en relación a ese aspecto, me parece que el gobierno ahí acelerar un poco la tasa de evaluación para sincerarse en función de cómo viene evolucionando el nivel de precios y además de las complejidades que tienen para poder captar dólares del mercado principalmente por el magro nivel de las exportaciones vinculado a la sequía. Sí, ahora, Kevin, quería aprovechar tu expertise un poco para charlar de todo lo que se viene diciendo, ¿no? De los rumores, de algunas campañas, de algunos candidatos que hablan sobre todo de temas tales como la dolarización, donde surgieron por allí números que en realidad tendría que tener como costo el dólar. Algunos hablaban que incluso por la referencia a las reservas, un dólar sería tomado a 2.745 pesos. Cómo este fenómeno también conlleva que la venta de espejos, también para mucha gente, ¿no?, tenga a bien que estas turbulencias se hagan absolutamente más grandes.
Sí, por supuesto. En la última semana hubieron un montón de cálculos sobre cuál sería el tipo de cambio de conversión para poder dolarizar nuestra economía. En todos los cálculos, lo que sale perdiendo es el salario y el poder adquisitivo Sí, de las y los trabajadores de totalmente. nuestro país. Mm. Eh, yo creo que en la situación en la que estamos hoy, de inflación desbocada, de un empeoramiento en las condiciones de vida de la población en general, una propuesta como la dolarización es completamente inviable en términos sociales. Eh, Hoy estábamos estudiando en nuestro observatorio que el salario real en los últimos años ha tenido una merma muy importante. El salario registrado en relación a la canasta básica alimentaria desde 2019 lleva acumulado una pérdida del 9,4% y en los no registrados lleva acumulado una pérdida del 25,7% respecto a la canasta básica alimentaria. Esto explica un poco los elevadísimos números de la pobreza que tenemos en nuestro país. Entonces, una propuesta de dolarización, a lo único que nos llevaría es a empeorar esos números, digamos, y a generar una situación de desequilibrio en materia de desigualdad enorme y es algo muy costoso para nuestro país en este momento. Yo lo veo como algo inviable en términos políticos y más aún en el contexto que tenemos. Y el ir, Prefiero pensar, sí, sí. el ir rumbo a, algunos dicen aplicar por ahí ortodoxia típica que no está tal vez muy bien vista, ¿no? Por ciertos sectores. La idea de un congelamiento de precios, por ejemplo, haciendo una especie de acuerdo, que no sea precio justo, sino que los precios de la economía, de los productos, a través también de acuerdos salariales que marquen que si vos durante 180 días tenés las variables congeladas, ¿no? Porque se intentó algo con el tema de los combustibles, el ir rumbo a un 4%, pero que suponete que dijera el gobierno o el gobierno que siga, la forma de salir es si todo esto lo congelamos por 180 días y a partir de ahí volvemos a barajar y dar de nuevo. Es decir, vamos como reactualizando toda esa situación de a poco. ¿Cómo se ve o cómo es posible eso? Yo veo muy complicado cualquier esbozo de plan de estabilización para los próximos meses por dos cuestiones centrales. Para llevar adelante un plan de estabilización se requiere credibilidad y se requiere tiempo. Son las dos variables que hoy el gobierno nacional no tiene, no por ser peyorativo, pero el aspecto de la credibilidad, en un par de meses tenemos las elecciones primarias y ahí se va a definir el gobierno para los próximos años, incluso de continuar la coalición gobernante. Sabemos que los ejes programáticos para el próximo gobierno van a ser distintos porque Alberto Fernández declinó presentarse como candidato a la reelección. Entonces, indefectiblemente, el programa va a ser distinto. Eh, y en el otro aspecto se requiere de tiempo que hoy este gobierno no tiene y que en ese sentido, nada, los resultados que se pueden llegar a generar en relación a un plan de estabilización, yo considero que pueden ser Sí. malos y no efectivos. Entonces, reitero, a mi criterio el gobierno ha resignado el objetivo de reducir la inflación y lo que se busca es acumular reservas para evitar un salto evaluatorio e intentar cerrar el año 2023 con un crecimiento económico, pese a la inflación y pese al empeoramiento de las condiciones de vida. Sí, Eh, hay algo, digo, particular también en que leía el otro día, no sé, esto vos lo confirmarás, la tendencia inflacionaria mundial, leía que el título era se ha estabilizado en un 0,6, ¿no? Que el mundo va a vivir con cierta inflación. A nosotros nos agarró esto enfermos, lamentablemente, ya enfermos de inflación, y si uno mira las variables, siempre vamos como a la suba. En ese caso, y también analizando que en algún momento también nos ataca la sequía, venimos de pandemia, pero también venimos de la guerra, ¿hay ahí alguna posibilidad que los precios internacionales o comiencen a bajar, y los commodities también nos complicarían porque serían menos ingresos, o que en definitiva se alineen los planetas mundialmente? a ver, yo lo que considero que en los últimos 4 años hemos tenido sucesos, la suma de todos los males. Entonces, en términos internacionales, en términos sanitarios, en términos climáticos, hemos tenido la suma de todas las pestes esto ha generado un deterioro fuerte en la macroeconomía. Yo espero que los próximos años sea de una coyuntura mundial mejor para nuestro país, pese a que quizás los precios de las commodities puedan variar hacia la baja.
nosotros lo que tenemos que apuntar es a una diversificación de la matriz productiva, que es algo que creo que hay un consenso a nivel nacional Mm. de que hay que explorar otras vías para la generación de divisas, como lo es el aprovechamiento de vaca muerta, del gasoducto, del litio, como para generar otras fuentes de ingresos en dólares que nos permitan ciertos grados de libertad a la hora de planificar nuestra economía, que permita poder defender un tipo de cambio y generar una acumulación de reservas que nos permita defender un tipo de cambio que nos dé paso a mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Pero bueno, a ver, un contexto como el que tuvimos en los últimos 4 años, yo creo que bueno, sería difícil afrontar nuevamente y espero con optimismo una mejora en las condiciones para nuestro país para el año que viene. Por lo menos en materia climática, esperemos que la cosecha pueda ser mejor y que nos pueda brindar cierto alivio. Hoy, Y por ejemplo, sí. buena parte del déficit fiscal del primer trimestre del año no está explicado tanto por la evolución de los recursos tributarios, sino más bien por la caída fenomenal en la recaudación de derechos de exportación. Mm. Esto está vinculado a la pésima cosecha que tuvimos, ¿no? Por último, Kevin, y corto en realidad la reflexión, ¿podría ser momento también en que algún gobierno que venga diga, para morigerar precios internos, vuelvo al esquema de abrir importaciones para que esto modere, ¿no?, a los empresarios de aquí de la Argentina, aplicando una receta que tal vez nos pondría otra vez dentro de un túnel también complicado, ¿no? Es una opción. El problema es que si no mejoramos el ingreso de divisas, no se va a poder llevar adelante. Mm. Los datos del intercambio comercial argentino para el último mes ya nos dieron bastante negativos en relación al 2022. Es decir, ya por exportaciones e importaciones estamos teniendo un saldo deficitario. Entonces, en ese aspecto si no podemos lograr un ingreso de divisas que nos permita, por ejemplo, llevar adelante esa política, no se va a poder realizar, no se va a poder llevar adelante por una cuestión de viabilidad. Eh, Podría ser una propuesta razonable en un contexto si tenemos la hipótesis de que hay que disciplinar a los formadores de precios, bueno, podría ser una opción viable, pero si no contamos con los dólares para llevarlo adelante, si no hay poder de fuego, no es viable. Kevin Castillo, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias.